Hola, ¿qué tal, queridos emprendedores? Bienvenidos sean a un nuevo video. El día de hoy te voy a mostrar cómo subir tu infoproducto a la plataforma de Hotmart. Hotmart es una plataforma la cual te permite obtener cientos de afiliados que pueden promover tu infoproducto con la oportunidad de ganar entre el 50 hasta el 100% de comisión. Así es, queridos emprendedores, dentro de Hotmart tú vas a encontrar bastantes o una gran variedad de productos digitales, los cuales en primera instancia puedes comprarlos o puedes promoverlos y ganarte una generosa comisión. Ahora que si eres creador de un producto digital, ya sea cursos, entrenamientos, ebook, webinars, etcétera, entonces Hotmart es la plataforma ideal para subir tu producto digital y comenzar a venderlo de forma directa o venderlo a través de tus afiliados. ¿Y cómo es que se consiguen afiliados? Bueno, eso es justo lo que te voy a mostrar en este momento. Lo primero que debes hacer es tener un producto digital para poderlo subir a esta maravillosa plataforma. Muy bien, en este momento nos encontramos en la ventana principal de hotmart.com y tenemos dos opciones para registrarnos. Nos podemos registrar como productores o nos podemos registrar como afiliados. El registro es completamente gratuito y es muy sencillo. En este caso voy a registrarme como productor. Ya tengo yo una cuenta, pero voy a mostrarte que aquí tenemos un botón en el cual puedes registrarte de manera simple, tan sencillo como colocar tu nombre completo, tu correo electrónico y una contraseña que utilizarás para abrir tu sesión de Hotmart. En este apartado simplemente debes seleccionar qué es lo que estás buscando dentro de Hotmart. ¿Quieres vender productos o quieres comprar productos o afiliarte a ellos? Te registras con esto y es así de simple. Bueno, en mi caso voy a acceder a mi cuenta, ya que yo tengo una cuenta activa en Hotmart y puedo entrar a través de una sesión por Facebook o puedo ingresar mis credenciales de acceso. Muy bien, para lo cual voy a entrar a mi cuenta y en este momento estamos abriendo el tablero principal. Ahora bien, lo que vamos a hacer aquí es crear o dar de alta un producto. Así es de que vamos a ir a la columna izquierda y vamos a ir al apartado donde dice productos y vamos a hacer clic donde dice registrar producto. Vamos a entrar en este apartado y muy bien, abrimos esta ventana y lo que vamos a hacer aquí es primero asignar el nombre del producto, una descripción y por supuesto una imagen. Y muy bien, esta la subes directamente desde tu ordenador. Ok, una vez que agregamos el nombre y la descripción, avanzamos a seleccionar el idioma del producto. Y bueno, aquí debes elegir el idioma en el cual está creado tu producto digital. Avanzamos a la siguiente opción, mercado de actuación, y bueno, vamos a seleccionar un país, vamos a ver, muy bien, vamos a colocar México. En la siguiente opción seleccionamos qué tipo de producto es el que estamos ofreciendo. Puede ser un curso online, ebook, eventos, etcétera, etcétera, software. Y bueno, aquí vamos a seleccionar que esto es un curso online con área de miembros. Y avanzamos a la siguiente opción donde vamos a seleccionar el asunto. ¿Cuál es el nicho de actuación de este producto? Y vamos a seleccionar aquí la opción que corresponde a la vertical de este nicho, que es un curso sobre qué cosa, es un área de membresía sobre qué tipo de tema, sobre qué nicho de mercado. Y bueno, en esta ocasión vamos a seleccionar lo que corresponde a este entrenamiento o a esta membresía. Y voy a colocar la opción de internet. Muy bien, una vez que ya colocamos estas opciones, vamos a hacer clic en el botón continuar. Muy bien, en esta siguiente ventana seleccionamos el tipo de moneda en el cual pretendes vender tu producto digital. En este caso yo voy a seleccionar dólar americano. La siguiente opción es colocar una forma de pago. Vamos a seleccionar si este producto es de pago único, sin mensualidades, o si involucra mensualidades inteligentes o planes de suscripción. En este caso es una membresía de pago único y lo voy a seleccionar. ¿Cuál es el tiempo o el plazo de reembolso que tú das de garantía para cualquier persona que compre tu producto digital? Pues bueno, aquí lo seleccionamos y da 7 días, 15 días, 21 días o hasta 30 días. Así es de que aquí voy a seleccionar una opción y aquí vamos a colocar el precio. Y aquí tenemos la opción de colocar si es que este precio ya incluye el IVA o no. Aplica principalmente para los países europeos. Muy bien, así es de que hacemos clic en guardar y avanzamos a la siguiente ventana. Y muy bien, aquí vamos a avanzar a la configuración del paso número 4. Hacemos clic en editar y en este apartado vamos a seleccionar, ya que este infoproducto o este producto digital se trata sobre un área de miembros, un entrenamiento o un curso con área de miembros. Yo voy a seleccionar aquí si deseo cargar todos mis videos dentro de la plataforma de Hotmart. Esto es una enorme ventaja por si tú no tienes una plataforma donde puedas crearte una membresía y recibir a todos tus compradores, a todos tus clientes. Hotmart te ofrece una plataforma, un espacio para que tú puedas cargar toda tu información digital y puedas recibir ahí a todos tus clientes o prospectos o personas que ya compraron tu producto digital. Ahora que si
ya tienes o cuentas con un área de miembros, que es mi caso, yo lo voy a seleccionar. Y aquí lo que yo voy a hacer será colocar la URL que va directamente a mi área de miembros. Voy a asignar un usuario y una contraseña de acceso para que el sistema de Hotmart pueda entrar directamente a mi plataforma de miembros, y esto va a permitir eventualmente que cada persona que compra mi producto en Hotmart pueda también tener acceso directo a mi área de miembros tras realizar su pago. Así es de que yo aquí voy a colocar la URL de mi membresía y voy a asignar un usuario. Este usuario tú mismo eres quien lo genera, ya que eres propietario del área de miembros de tu propia plataforma. Así que básicamente solo es darle como un usuario a Hotmart para que ellos puedan entrar. Y muy bien, una vez que lo agregamos con la respectiva contraseña de login, vamos a hacer clic en guardar. Muy bien, ahora avanzamos al siguiente paso, donde es página del producto. Aquí lo que vamos a hacer será agregar una descripción y la página de la carta de ventas de nuestro producto. Esto será la página desde donde las personas podrán realizar la compra de nuestro curso digital. Muy bien, así que vamos a comenzar por agregar la imagen principal. Muy bien, enseguida agregamos una descripción para los compradores y avanzamos a las siguientes opciones. Aquí vamos a colocar cuáles son las ventajas de nuestro producto. Muy bien, una vez que ya agregamos las ventajas del producto y también asignamos una breve descripción del público objetivo, ahora el siguiente paso es colocar un link de un video donde tú puedes presentar de forma detallada todo lo referente a tu producto digital. Muy bien, entonces colocamos aquí la URL del video. Esto es completamente opcional, aunque en verdad te recomiendo que tomes el tiempo necesario para crear un video explicando sobre qué trata y qué va a conseguir la persona al comprar tu infoproducto. Muy bien, avanzamos a la siguiente etapa y aquí vamos a agregar un par de etiquetas. Muy bien, una vez que agregas un par de etiquetas, vamos a colocar en el siguiente apartado cuánto tiempo de duración con unidad de medida en horas es lo que dura todo tu entrenamiento acumulado. Es decir, si tus videos son de 5 a 15 minutos, necesitarás juntarlos todos, contabilizar todos y cada uno de tus videos para hacer el acumulado total en horas, y esa cantidad la vas a colocar aquí. También colocaremos el número de lecciones que comprende tu entrenamiento o tu producto digital, y si en caso tú entregas un certificado al momento de terminar todo el entrenamiento, pues bueno, aquí lo vas a colocar si tú entregas certificado o no. Y muy bien, en las siguientes opciones nosotros podemos dejar activa esta opción para que Hotmart se encargue de divulgar nuestros productos en sus canales oficiales, y también tenemos opción a dejar habilitado el permitir los comentarios de las personas que han comprado tu producto, y esto ya es completamente opcional. Si tú quieres permitirlo, lo dejas activo, y si no quieres permitirlo, lo desactivas, y de igual manera tiene la opción para que las personas puedan evaluar tu producto. Así es de que bueno, esto ya es si tú lo quieres colocar o no, o si no, simplemente lo dejas así. En opciones avanzadas tenemos la oportunidad de editar lo que has colocado ya anteriormente, quién aparecerá como autor de esta página o de este producto digital, o si también deseas personalizar la URL de la página, que será tu carta de ventas. Muy bien, como dato importante, una vez que asignas la URL no podrás editarla en el futuro, se queda tal como la has dejado en este momento. Muy bien, y bueno, ya tenemos esta última opción donde tendrás la oportunidad de crear una oferta, es decir, pues puedes dar un descuento, etcétera, etcétera. Puedes crearte una oferta de oportunidad única si así lo deseas, o simplemente no mueves nada y el precio se queda como lo has fijado ya anteriormente, que es el precio original. En ese momento no vamos a agregar nada y simplemente le vamos a hacer clic en guardar, y en la parte superior ya nos dice que nuestro producto ha sido guardado con éxito, y esos cambios ya pueden ser o podemos utilizarlos para obtener nuestro link y comenzar a vender. Y muy bien, de esta manera ya hemos terminado de subir nuestro producto digital. Y aquí podemos tener una vista previa de la página, que será, bueno, ya está aprobada de hecho y será visible para todos nuestros compradores. Y bueno, aquí básicamente es donde ellos van a encontrar el botón de comprar y todos los detalles que hemos agregado. Así es de que bueno, ya cualquier persona puede venir acá, hacer clic en el botón de comprar y bueno, comenzar a realizar el proceso de compra. Y listo, muy bien. Ahora tenemos aquí el apartado de programa de afiliados. Y si llegamos a este apartado, pues bueno, tenemos la opción de comenzar con una regla de afiliación. Podemos seleccionar que todos los afiliados, o mejor dicho, todas las personas que deseen afiliarse, pueden hacerlo simplemente con un clic, sin ningún tipo de filtro. O si nosotros deseamos filtrar y solamente
permitir a las personas que aprobamos a promover nuestro producto digital. Así es de que bueno, yo voy a seleccionar esta opción para permitirle acceso a cualquier persona para que pueda obtener su link de afiliado y poderse ganar una comisión por cada venta que consiga a través de su propio enlace. Así es de que bueno, iniciamos con la configuración en el apartado de asignar la comisión, y aquí vamos a colocar el porcentaje que deseamos otorgar a las personas que deseen promocionarnos. Así es de que bueno, en este caso yo voy a colocar el porcentaje que yo deseo dar. Corresponde al 50%, y aquí automáticamente nos da pues los números, cuánto es lo que vamos a recibir nosotros al momento de hacer una venta directa sin a través de ningún afiliado, ventas directas, y cuando vendemos a través de un afiliado, esto es lo que realmente vamos a recibir en nuestro bolsillo. Y por supuesto nuestros afiliados recibirán exactamente la misma cantidad, pues es el 50%. Aquí en este apartado tú ya eres libre si deseas dar el 75% o incluso el 100%. Hay personas que dan el 100% de comisión porque es la primera venta. Esto te ayuda bastante cuando tienes planes mensuales. Literalmente estás regalando el primer pago mensual a tus afiliados y ya después los próximos meses ya entra tu comisión directamente a tu bolsillo, pero en este caso, como es pago único, yo decido dar solamente el 50%. Muy bien, aquí en el siguiente apartado vamos a asignar el tema de cookies. Por cuánto tiempo deseamos reconocer que el afiliado es acreedor a su comisión. Avanzamos a la siguiente parte donde dice promoción, y bueno, aquí básicamente asignamos un par de etiquetas. Vamos a colocar un email de soporte para los afiliados y vamos a presentarles el producto. Muy bien, una vez que asignamos estos datos, hacemos clic en avanzado, y aquí yo te recomiendo dejar la comisión, darle su comisión a los afiliados a través de las cookies de manera eterna. La verdad es lo más honesto, pero pues tienes la opción de colocar a 60 días, a 90 días o a 180 días. Así de que en mi caso yo lo voy a dejar que sea eterno. La persona que me promueve, y si en el futuro alguien le compra, pues bueno, se va a ser acreedor de su comisión. En la siguiente opción le voy a activar para que el afiliado tenga la oportunidad de cargar bonos propios para ofrecerlos a todas las personas que compren mi entrenamiento a través de su enlace de afiliado. Y por supuesto, esta opción de coproducciones es permitir que las personas que han comprado mi entrenamiento a través de un enlace de afiliado también tengan la oportunidad de afiliarse y ganarse también el 50% de comisión. Así de que para mi caso yo lo voy a dejar activo. Y bueno, por último tenemos esta opción donde podemos crear reglas para aprobaciones o cancelaciones automáticas. Y bueno, esto básicamente te permitirá tener una lista saludable de afiliados, todos aquellos afiliados que generan su enlace pero que no te promueven o no han hecho ventas durante los últimos 90 días, pues tienes opción a eliminarlos de tu lista. Esto ayuda bastante para mantener una lista de afiliados saludable, pero esto ya es completamente opcional. Tú lo puedes activar o lo puedes desactivar según sea tu caso o tus necesidades. En este caso yo no lo voy a activar, lo voy a dejar así tal cual y simplemente le voy a hacer clic en guardar. Y listo, con esto ya hemos terminado de configurar por completo nuestro producto digital dentro de la plataforma de Hotmart. Y bueno, ya ahora nada más necesitamos ir a la parte del panel. Vámonos al panel principal y aquí tenemos ya todas las opciones, los 6 pasos completados. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer será enviar nuestro producto para evaluación, lo cual demora hasta 3 días hábiles en responder. Muy bien, así es de que lo que tenemos que hacer ya por último será hacer clic en enviar desde este botón en la parte inferior derecha de nuestra pantalla. Lo enviaremos a evaluación y esperaremos hasta un periodo de 3 días. Así que vamos a hacer un clic y aparece esta pequeña ventana emergente donde nos da un mensaje informando claramente que hay que tener un poco de paciencia. Va a demorar hasta 3 días, puede ser menos, pero ya en este punto el personal de Hotmart se encargará de realizar la debida revisión de nuestro producto. Y bueno, simplemente vamos a hacer clic en aceptar los términos de uso y las políticas de privacidad y hacemos un clic en enviar. Y con esto ya hemos concluido todo el proceso para subir un producto nuevo dentro de la plataforma de Hotmart. Y bueno, es así de simple, queridos emprendedores. En este momento nuestro producto se ha ido a etapa de evaluación y tendremos paciencia para que sea aprobado. Muy bien, si te ha gustado este video, sabes que puedes dejar tu pulgar arriba, deja tu like por favor. Considera suscribirte para apoyar el crecimiento de este canal y lograr así crearte más contenido gratuito para desarrollo de todos los emprendedores latinos. Y por supuesto no olvides activar la campanita para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video. Ok, queridos emprendedores, sin más por el momento les deseo mucho éxito y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.